¿Recuerdas el momento en que empezaste a grabar contenido y qué te motivó a hacerlo? Ay, ese gallo. ¿No se escucha en el audio? Sí se escuchó. Sí recuerdo el momento en el que empecé a grabar contenido. Fue antes de pandemia, unas semanas o un mes antes. Ahí empezamos a crear contenido con mi primo, con mi hermano. Y lo que me motivó a hacerlo fue sentir que era mi área en la que yo me podía expresar y pasar horas haciendo eso sin que me aburra. Algo que me parece importante resaltar es que cuando nosotros empezamos no teníamos una cámara, no tenía computadora, entonces todo lo hacíamos buscando la manera. Por ejemplo, pedíamos un celular, pedíamos una computadora para editar. Entonces cuando yo empecé, lo que me motivaba era eso, como saber que poco a poco con trabajo podíamos ir consiguiendo el equipo e ir mejorando para darle más calidad de vida a ustedes. ¡Qué linda respuesta! ¿Te gustó? Cuando comenzaste, ¿alguna vez pensaste que crear contenido podía convertirse en algo más que un hobby? Honestamente no. Cuando comencé siempre fue un hobby, nunca lo vi como trabajo, nunca lo vi como que algo que me haga sentir presión o como algo que me estrese o me aburra. Al contrario, siempre que se trataba de hacer contenido, lo que pasaba por mi mente siempre era como disfrutar. De hecho, en la actualidad, antes de hacer un evento nunca me pongo nervioso o algo así. Al contrario, siempre es como que yo pienso que voy a disfrutar como desde el día uno. Yo lo que voy cuando se trata de crear contenido, de grabar, siempre es como disfrutar. O sea, siempre pasa eso por mi mente. Por eso nunca lo vi como algo más que un hobby. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso de pasar de la música a crear contenido para YouTube? Lo más difícil yo creo que fue que, por ejemplo, yo al principio hacía mucha música y sentía que obviamente es algo que me gusta mucho porque me gusta el arte en general, pero lo más difícil fue sentir que podía haber algo más que me identifique de una manera en la que yo me sienta más cómodo. Entonces cuando yo empecé a sentir eso y a pensar eso, fue cuando en cuanto a la música como que se empezó a venir todo abajo, como que dejé de subir videos, dejé de hacer música. O sea, no voy a negar, actualmente sigo escribiendo canciones, pero sentía que había algo que me podía identificar más y que me podría sentir más cómodo en esa área. Entonces fue cuando encontré lo de crear contenido y igual hacer música también conlleva crear contenido y es algo que también me gusta, pero sentía que podía haber algo más, entonces nunca lo había hecho, pero yo creo que más o menos va por ahí. O sea, eso es como que lo que yo sentía, que podía haber algo que me identifique un poco más y que me haga sentir más yo. ¿En qué momento sentiste que crear dejó de ser un pasatiempo y empezó a definir quién eres hoy? Bueno, yo creo que dejó de ser un pasatiempo cuando empezaron a llegar contratos. Recuerdo que a mi hermano le contrataban para hacer fotos y a veces necesitaban video y él me llamaba a mí. Entonces ya se trataba de algo más serio, ya que habían personas que estaban confiando en nuestro trabajo. Habían personas que nos estaban dejando en las manos eventos únicos, como por ejemplo una boda, un 15 años, algo que pasa solo una vez. Sentir que nos estaban dando la confianza de que nosotros de alguna forma podamos como eternizar ese momento de manera digital. Eso era lo que me hacía sentir que ya no era un pasatiempo, sino que ya era algo más serio. ¿Cómo el crear contenido te ayudó a creer que podías vivir de tu pasión? Bueno, el crear contenido me ayudó a creer que podía vivir de mi pasión cuando, como dije en la respuesta anterior, ya empezaron a haber personas que confiaban en nuestro trabajo, ya habían más contratos. Entonces yo ahí me di cuenta que sí se podía vivir de esto. Me di cuenta que aparte de disfrutarlo, podía vivir haciendo de algo que nos gusta full. Entonces yo siento que el hecho de haber creado contenido desde el día uno me ayudó full en ese aspecto, en el hecho de decir se puede vivir de esto y qué mejor que hacerlo desde el corazón, porque de esa manera se nota en cada trabajo el esfuerzo y las ganas que uno le pone al proyecto. Ahora que te defines como creador, ¿qué ha cambiado en tu manera de ver el arte y el trabajo creativo? Bueno, ahora que hago más trabajos de audiovisual, yo creo que mi manera de ver el arte no ha cambiado en nada. Yo la sigo viendo como desde el día uno. Para mí el arte es disfrutar, es ser uno mismo, es hacer sentir la emoción en cada proyecto. Porque yo siento eso, yo siento que con la emoción que uno haga el proyecto, esa misma emoción se va a reflejar en el resultado. Por ejemplo,
Se nota cuando yo le pongo mucha pasión o menos pasión a algo. Yo creo que eso siempre se va a notar, por eso mi forma de ver el arte siempre ha sido un concepto como similar a ese. Y yo no he cambiado en nada mi forma de ver el arte y mi concepto. Y en cuanto al trabajo creativo tampoco ha cambiado, ya que yo siempre lo he visto igual. Para mí obviamente lo que sí ha cambiado es que antes era un hobby y ahora ya es algo, es un trabajo, sí. Entonces eso es lo único que ha cambiado, por ejemplo, de ser hobby a trabajo, pero en cuanto al sentimiento o a la emoción detrás de cada proyecto, de cada video, sigue siendo exactamente igual, eso no ha cambiado. Si pudieras hablar con la persona que fuiste cuando empezaste, ¿qué le dirías sobre creer y crear? Bueno, sobre creer, sí le diría que crea un poco más, ya que yo siempre fui como de... siempre fui una persona como en el pasado bastante indeciso, entonces recuerdo que a veces dudaba mucho sobre la capacidad que podía tener al hacer un proyecto. Entonces sobre creer sí diría que pudiera creer un poco más, porque yo creo que esa es la clave de todo. Yo creo que creer es lo que crea en sí. Porque obviamente la mente siempre va más rápido que el cuerpo. Si nosotros lo pensamos, vamos a poder hacerlo. Y si nosotros creemos, obviamente también. Entonces sobre creer sería eso. Y sobre crear, yo honestamente no tengo nada que decir. Porque como les digo al principio, siempre buscamos la manera de crear. Siempre buscamos la forma de hacer algo, independientemente de si teníamos el equipo o no. Lo que siempre tuvimos eran ganas. Y sobre crear, al contrario, yo sigo aprendiendo bastante cuando regreso a ver atrás y veo todo lo que hacíamos para poder subir un video, para poder subir una canción, para poder hacer algo. Entonces para mí sobre crear estuvo todo bien. Sobre creer sí me recomendaría un poco de cosas.